Jasmine Carter nunca pensó que un simple error de tiempo podría cambiar su vida. La tienda estaba vacía, las luces apagadas, y solo se dio cuenta de que había sonado la alarma cuando intentó salir y la puerta no se abría. Bloqueado. La escena era común en pueblos pequeños, donde el trabajo de vigilancia no siempre es riguroso y el personal del turno de cierre a veces se distrae. Intentó llamar la atención a través del intercomunicador, pero nadie respondió. Jasmine respiró profundamente, incómoda, pero no presa del pánico. Era una adolescente tranquila, acostumbrada a afrontar los pequeños contratiempos de la vida. Lo que ella no sabía era que en cuestión de minutos la acusarían de algo mucho más grave que simplemente estar distraída en el trabajo. La llegada del oficial Harper fue rápida e impaciente. Su mirada era fría y sospechosa mientras explicaba la situación, pero lo peor estaba aún por venir. El policía, con una sonrisa sarcástica en el rostro, la miró de arriba a abajo como si estuviera ante una mentira andante. ¿Me estás diciendo que eres la hija del general Carter?, preguntó, y Jasmine sintió el peso de la incredulidad en las palabras. Ella trató de mantenerse firme, explicando que su madre era la general Victoria Carter, una mujer respetada que no solo comandó fuerzas militares, sino que también lidió con situaciones de crisis en todo el país. Pero el policía se rió, con una risa baja y despectiva. ¿Tú, hija de un general? Eso no me convence para nada, muchacha. La humillación se apoderó de Jasmine. Sintió que su cuerpo se enfriaba. La trató como si fuera una broma, como si su nombre y la historia de su madre no significaran nada. La idea de que pudiera ser tratada como sospechosa por un simple error al cerrar una tienda parecía poco realista. Ella intentó protestar, pero él no la escuchó. Su realidad en ese momento era clara. Allí, en esa comisaría, ella era solo otra joven negra sin voz. Jasmine fue llevada a la comisaría con un creciente sentimiento de impotencia. El ambiente allí, con paredes grises y olor a desinfectante barato, solo aumentaba la incomodidad. No sabía qué dolía más: la sensación de ser tratada como una criminal por algo que ni siquiera había hecho, o la humillación de ver que a nadie parecía importarle lo que decía. En la sala de espera, el tiempo parecía pasar lentamente, como si el mundo exterior continuara sin ella. Jasmine miró las paredes, tratando de encontrar algo que la calmara, pero todo lo que vio fue el reflejo de su propia ansiedad en un cristal sucio. Entonces la puerta se abrió. No fue el oficial Harper, sino una mujer de postura imponente quien entró. No necesitaron muchas palabras para que Jasmine supiera quién era: General Victoria Carter, su madre. Victoria irrumpió silenciosamente, su uniforme impecable y su mirada llena de autoridad. Al verla, Jasmine sintió algo que no pudo definir: miedo, alivio, vergüenza. Ella nunca imaginó que un día tendría que ser rescatada por su madre. El general se acercó al agente Harper y su presencia cambió la atmósfera instantáneamente. El policía, que antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora dudó. La tensión en el aire era palpable y Jasmine se dio cuenta de que el poder de su madre no residía solo en su posición, sino en algo mucho más profundo, una fuerza interior que parecía irradiar. «Está bien, hija», dijo el general, y Jasmine sintió que se le oprimía el pecho. No fue una simple palabra de consuelo, fue la promesa de que la injusticia de algún modo se solucionaría. La general Victoria Carter no perdió el tiempo. Se volvió hacia el oficial Harper, quien ya estaba empezando a sentirse incómodo por la gravedad de la situación. «Cometió un error, oficial», dijo con una calma que atravesó el aire. No fue una orden, sino una declaración innegable. El policía intentó defenderse, pero el general lo interrumpió. «No es la primera vez que alguien en este departamento es acusado de abuso, ¿verdad?». Sus palabras eran como una cuchilla afilada. El silencio que siguió fue pesado, y Jasmine, fuera de la conversación, se dio cuenta de que su madre no estaba allí solo para sacarla de esa prisión. Ella estaba allí para exponer algo mucho más grande, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. La mirada de Victoria se hizo aún más intensa, y Jasmine supo, en ese momento, que aquello no se resolvería en minutos. Era un problema sistémico que había estado enmascarado durante años. Cuando el general mencionó que la situación de Jasmine podría ser el punto de partida de una investigación federal, el impacto fue inmediato. El oficial Harper parecía desconcertado,
como si le hubiera caído un rayo. La sala de espera, antes sofocante y cargada, ahora parecía resonar con una nueva energía. Victoria explicó que su presencia no se limitaba a su rol de madre, sino también a su trabajo como parte de una investigación que ya estaba en marcha. Trabajo que tenía como objetivo exponer la corrupción y los patrones de discriminación dentro del propio departamento de policía. Lo que le pasó a mi hija es el reflejo de un sistema podrido, dijo sin rodeos. Y esta ciudad será el principio de su caída. Yasmín sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Ella sabía que su madre tenía razón, pero al mismo tiempo, comprendía que lo que estaba a punto de suceder afectaría mucho más que su vida. Lo que comenzó como un incidente aislado podría, de hecho, cambiarlo todo. A medida que los policías de los alrededores empezaron a comprender lo que estaba sucediendo, la tensión en el ambiente se hizo visible. La general Victoria Carter no solo estaba allí para exigir la libertad de su hija, sino para desmantelar un sistema que conocía bien. Este departamento tiene un historial de abusos, y no voy a permitir que un caso como el de Yasmín sea ignorado, dijo, con la misma firmeza que siempre la ha caracterizado en sus años de servicio. El oficial Harper, que antes parecía tan confiado, ahora estaba en una posición defensiva, sin saber cómo actuar en presencia de una mujer tan poderosa. Y fue entonces cuando, con la calma de quien ya ha enfrentado batallas mucho mayores, el general reveló la última pieza del rompecabezas, una investigación federal en curso, alimentada por varias denuncias de discriminación sistemática al interior de la fuerza policial de la ciudad. El nombre de Yasmín, ahora más que nunca, estaba en el centro de algo más grande. Su detención, que parecía un error aislado, no era más que el reflejo de un problema estructural, un síntoma de una enfermedad más profunda. El agente Harper no lo sabía, pero su actitud arrogante había sido la clave para abrir una puerta que hubiera preferido que permaneciera cerrada. El general explicó que, a partir de un historial de abusos por parte de policías como él, el caso de Yasmín no sería solo una cuestión de libertad individual. Se estaba convirtiendo en una cuestión de justicia para todos. Harper no solo tendría que responder por sus acciones hacia la joven, sino también por una serie de otros incidentes de abuso que habían sido ignorados durante años. Cada palabra que dijo Victoria resonó como un golpe directo, no solo al oficial de policía, sino a todo un sistema que no había logrado proteger a los más vulnerables. A medida que se desarrollaba la situación, Yasmín se fue dando cuenta cada vez más de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que inicialmente parecía una simple pesadilla, ahora se convirtió en algo más grande de lo que ella podría haber imaginado. La intervención de su madre no fue solo para corregir un error de procedimiento, estaba revelando algo mucho más profundo. La general Victoria Carter, además de ser una militar de alto rango, cargaba con un bagaje de dolor e injusticia que no había compartido con su hija, pero que ahora quedaba claro en las palabras que pronunció con tanta firmeza. Yasmín sintió una oleada de respeto, admiración y hasta cierta culpa. Ella sabía que su madre había pasado por momentos mucho más difíciles para llegar hasta donde estaba, y ahora, sin quererlo, pasó a formar parte de un movimiento más amplio. Mientras tanto, por los pasillos de la comisaría empezó a circular la noticia de que la investigación se estaba ampliando. El caso de Yasmín ya no era un simple arresto erróneo. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia contra la discriminación profundamente arraigada en las fuerzas policiales. Victoria sabía que tenía un largo camino por delante. Ella no solo lucharía por el futuro de su hija, sino por la memoria de su hermano, Marcus Carter, cuya muerte años atrás había sido velada bajo el manto de las mentiras. La conexión entre el caso de Yasmín y la tragedia personal de su madre era más profunda de lo que nadie podía entender en ese momento. Y el peso de la verdad, por doloroso que fuera, estaba a punto de derrumbarse sobre las estructuras que siempre habían parecido intocables. Con el tiempo, el caso de Yasmín se convirtió en algo más grande de lo que nadie podría haber anticipado. La presión para encubrir abusos dentro del departamento de policía comenzó a disminuir. La investigación federal avanzó rápidamente y los resultados iniciales no fueron favorables para los involucrados. La evidencia surgió de una manera inusual, como una tormenta que nadie podía detener. El agente Harper, cuyos abusos habían sido ignorados durante tanto tiempo,
ahora estaba en el centro de un aluvión de acusaciones que ya no podía ocultar. Las evidencias del racismo y de los ataques previos comenzaron a revelarse una a una, y con ellas la verdad sobre el funcionamiento de un sistema corrupto que trataba a las víctimas como piezas desechables. Yasmín, al ver todo esto suceder, sintió algo que nunca imaginó. Su dolor personal había sido el catalizador de un cambio histórico. La general Victoria Carter, con su liderazgo imperturbable, vio finalmente cómo los frutos de su batalla empezaban a germinar. La fuerza policial de Twin Oaks se vio obligada a reestructurarse y como resultado directo, se eligió un nuevo comandante para dirigir el departamento, la teniente Rebecca Jordan, una mujer negra que ahora simbolizaba la posibilidad de un cambio real dentro del sistema. Para Yasmín, ver esto suceder fue un proceso de crecimiento doloroso y necesario. Ella, que era apenas una adolescente que intentaba vivir su vida, ahora comprendía la profundidad de la lucha que su madre y tantas otras habían enfrentado a lo largo de los años. Pero lo más impactante fue darse cuenta que su vida, su futuro, había cambiado para siempre ese día. El día en que la verdad, por difícil que fuera, finalmente encontró su voz. A medida que la ciudad se adaptaba a su nueva realidad, Yasmín comenzó a darse cuenta del impacto de todo lo que había sucedido en su propia vida. La adolescente que antes era tratada como invisible, como una simple sombra en la calle, ahora se veía a sí misma como parte de un movimiento más grande. Su experiencia de humillación e injusticia se había transformado en algo poderoso, algo que podía inspirar a otros a luchar por la justicia. El dolor de ser tratado con desdén y racismo no desapareció, pero fue reemplazado por un sentido de propósito. Yasmín sabía que, de alguna manera, ese episodio había moldeado su futuro. Ella nunca volvería a ser la misma. La fuerza de su madre, la general, y la lucha que había librado por su libertad habían cambiado su visión del mundo y de sí misma. El peso de la responsabilidad que sentía ahora era inmenso, pero Yasmín sabía que había algo que nadie podía quitarle: la verdad. El camino hacia el cambio, sin embargo, no fue nada fácil. La muerte de su tío, Marcus Carter, ocurrida años atrás, todavía pesaba sobre la familia como una sombra dolorosa. Cuando su madre reveló al público la verdadera razón por la que estaba tan decidida a enfrentarse al sistema Twin Oaks, Yasmín comprendió lo personal que era esa batalla para el general. El caso de Marcus, cuya muerte fue atribuida a un suicidio sospechoso después de un arresto injusto, fue una cicatriz que nunca sanó del todo en la familia. La lucha que libraba su madre, entonces, no era solo por justicia respecto a Yasmín, sino por la verdad sobre su hermano perdido, por lo que nunca obtuvo respuesta. Esto le dio a Yasmín la fuerza para seguir adelante, sabiendo que también llevaba el peso del legado de su familia, un legado de coraje, de resiliencia y ahora de transformación. El cambio en la ciudad era palpable. No solo en el departamento de policía, sino en la forma en que las personas comenzaron a verse entre sí. Yasmín, que antes se sentía invisible, ahora podía ver, aunque sutilmente, el respeto que comenzaba a demostrarse hacia ella y su madre. La general Victoria Carter, con su postura firme e implacable, había logrado una victoria histórica no solo para su hija, sino para todos aquellos que, durante años, habían sido víctimas de un sistema fallido. La nueva jefa de policía, Rebecca Jordan, fue un símbolo de lo que estaba por venir. Pero para Yasmín, el verdadero cambio estaba en ella misma. Ella ya no sería una espectadora pasiva de la vida, sino alguien con poder y capacidad de impactar. Finalmente sintió que tenía voz. Pero, a pesar de toda la transformación que la rodeaba, lo que más conmovió a Yasmín fue el reencuentro con su madre. No solo la poderosa mujer que había liderado batallas militares y sociales, sino la madre que ahora la miraba con una mirada diferente, llena de comprensión y orgullo. Lo que ocurrió ese día en la comisaría no fue solo un cambio en la vida de Yasmín, fue el comienzo de un nuevo capítulo para la familia Carter y para todos aquellos que, como ellos, habían sido afectados por la discriminación. Esa noche, cuando Yasmín y Victoria finalmente llegaron a casa, sintiendo que habían ganado una batalla importante, madre e hija se abrazaron sin necesidad de palabras. Lo que habían experimentado juntos había moldeado sus almas de maneras profundas, y en ese abrazo silencioso, ambos sabían que el mundo nunca volvería a ser el mismo para ellos.
El impacto de todo lo ocurrido ese día permaneció en Yasmín durante mucho tiempo. Ella ya no era la misma chica que había entrado a la tienda ese día, sin saber lo que le esperaba. El peso de la verdad, el descubrimiento de un sistema de opresión profundamente arraigado y la fuerza de su madre, la general, transformaron su manera de ver la vida. Yasmín sabía que su historia no terminaba ahí. Había un futuro por construir. Un futuro en el que ella no solo tendría voz, sino también el coraje para luchar por lo que era justo. La batalla de su madre por ella misma, por la verdad y por todos los que habían sido silenciados a lo largo de los años, no fue un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y en el fondo, Yasmín comprendió que con el apoyo de su madre, podría afrontar lo que viniera después. Lo que ocurrió ese día en la comisaría no solo fue una victoria personal, sino una lección que cambiaría su vida para siempre. La historia de la familia Carter, marcada por el dolor de la pérdida y la lucha por la justicia, se convirtió ahora en una historia de resistencia y transformación. Yasmín, junto a su madre, sabían que, pese a las dificultades que aún estaban por venir, habían logrado algo inconmensurable, y mientras miraba hacia el futuro, con los ojos ahora más abiertos a las injusticias que aún persistían, sintió el peso de la responsabilidad en su pecho, pero al mismo tiempo, sintió la fuerza de la lucha que llevaba dentro, una fuerza que había nacido ese día, en el corazón de Twin Oaks, y que nunca la abandonaría. El cambio fue real, y ella era parte de ello.